Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración, para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto inmigratorio. La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Comenzando ahora. Bienvenidos amigos a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración en la Florida Central con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Ofrecemos nuestra primera consulta gratis, entonces llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law. Lim.law. Lim es L-I-M, M de madre, lim.law. Y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Síganos, denos un like para mantenerse al tanto sobre qué es lo que está pasando en el mundo de migración. Lim Law. Y el número de teléfono para hacer su primera consulta gratis es 407-897-8870. Amigos, muchas noticias sobre inmigración. Como les cuento todas las semanas, parece de que todas las semanas hay algo nuevo con respecto a inmigración y esta semana no es diferente. Esta semana, por ejemplo, tenemos el asunto de que el gobierno se va a cerrar. ¿Qué quiere decir eso realmente? Que se va a cerrar el gobierno. Lo que quiere decir es de que no hay dinero apropiado pues para algunas agencias federales, porque el Congreso no se ha puesto de acuerdo sobre cómo es de que se va a dividir pues el dinero del país. Y entonces una de las razones por esto es porque los republicanos han prometido ayuda para los Dreamers, para la gente con DACA, pero no han hecho nada. Entonces, los demócratas, no teniendo ningún poder realmente, porque los republicanos controlan la Casa Blanca, controlan las dos cámaras del Congreso, entonces la única manera de poder seguir adelante es con algo con DACA, es forzando la mano. Y la manera que se fuerza la mano es, bueno, no vamos a votar por esto. Pero los republicanos no quieren incluir algo, o el presidente tampoco no quiere aceptar algo de que podría ayudar a los Dreamers hasta este momento. Y ahí es donde nos encontramos. Hay una lucha por esto porque realmente esta es la única opción que le queda a los demócratas para forzar a los republicanos votar por algo de DACA, votar por algo para los Dreamers y tal vez también para los salvadoreños y la gente que tiene TPS. Ya vemos de que el presidente hizo comentarios racistas la semana pasada contra países africanos, porque parece que este presidente tiene una mentalidad de inmigración a este país muy, muy equivocada. Él parece pensar de que la gente que viene aquí es porque los países mandan las peores personas a los Estados Unidos. Ese es el pensamiento. Y esto lo digo por las propias palabras saliendo de la boca de este presidente. Si usted va a mi Facebook, el viernes yo puse algo en el Facebook demostrando pues las propias palabras del presidente cuando él se pone a explicar el programa de la lotería de Visa. Y entonces, ¿qué es lo que él dice de la lotería de Visa? La lotería de Visa lo que dice es, bueno, eso es algo donde países escogen los peor personas, ponen el nombre en una taza y nosotros escogemos esos nombres y lo aceptamos a este país. Eso es lo que él piensa que es la lotería de Visa. Es el sistema que piensa. Piensa que todavía es una lotería como uno ve en la televisión, donde se están seleccionando las pelotitas. Y están llamando los nombres de las pelotitas. Y los nombres que se ponen en las pelotitas es porque países ponen los nombres de las peores personas. Quién sabe qué eso quiere decir. Pero ponen los nombres de las peores personas en una pelotita, lo ponen en una taza y nosotros estamos escogiendo esos nombres. Eso para el presidente es el sistema de lotería de Visa. Ese es el sistema para él. Cuando la realidad es de que uno tiene que aplicar. No es que un país está seleccionando a las personas. Uno tiene que aplicar. Tiene que ser de un país elegible, de un país donde no hay tanta inmigración hacia los Estados Unidos. Por eso es una lotería de países de diversidad. Por eso es una lotería para atraer personas a este país de países que normalmente no vienen para los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que las personas aplican para esta lotería. Para calificar, tiene que por lo menos haberse graduado de una secundaria.
no pueden tener archivo penal. Este es el sistema de lotería. Y entonces, después de aplicar, el Departamento de Estado selecciona quiénes van a ser elegidos pues, para esta lotería, para obtener visas. Son 50,000 visas por año. Este es el sistema. Pero el presidente parece pensar de que el sistema es uno donde los países están seleccionando a las personas para que entren aquí. ¿Quién le está diciendo esto? ¿Qué pensamiento tiene este presidente sobre el sistema actual en cual él está encargado? Es increíble que un presidente de este país piense de esta manera. Y entonces está proponiendo cambios al sistema de inmigración legal, para restringir que gente entre a este país. ¿Cuál es el motivo? ¿Será iluminado por lo que él dijo sobre países africanos, que no quiere gente de países africanos porque son, pongámoslos, al carajo, pues? Una palabra que usó una palabra mucho más grosera que esa. Que personas de Haití son de un país del carajo. Y que lo que deberíamos hacer es traer gente de Norway. Norway es un país blanco. Y lo que también vimos esta semana es la secretaria del Departamento de Homeland Security, que es el departamento encargada sobre inmigración. Cuando le hicieron la pregunta, el país de Norway es básicamente blanco, ¿verdad? Ella contestó, no estoy segura. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de que la persona encargada sobre nuestras agencias de migración no sepa de que el país de Norway es un país blanco? Por favor. O es ignorancia o estupidez, pero es una de las dos. Es una de las dos. Y esas son las personas encargadas ahorita sobre nuestro gobierno. Da lástima. Pero regresemos al tema, sobre el motivo. ¿Por qué es que dice esto? ¿Por qué es que dice de que el sistema de lotería es un sistema donde son los peores, pues, de los países que vienen para acá? Cuando no es verdad. Tienen que pasar muchos exámenes la gente para poder entrar con esta visa. Tienen que pasar bastante para ser elegidos en el primer lugar. Y aunque sea elegido, no es garantizado que va a entrar. Es para poder aplicar para la residencia. Y cuando aplique, van a investigar a la persona de arriba para abajo. Ese es el sistema. Pero nos ilumina un poco el pensamiento de este presidente cuando vemos de que no quiere gente de países como África o Haití, pero sí quiere gente de Norway. Interesante. Muy interesante. Y lo próximo que quieren atacar también, usted va a escuchar este término bastante en los próximos, me imagino, un par de años. Chain migration, migración de cadena. Así que le están llamando, inmigración de cadena. Y es una manera de decir de que no quieren seguir adelante con un sistema de reunir familias. Eso es lo que es. No quieren decir eso, ¿verdad? No quieren decir de que no quieren estar reuniendo familias. Entonces le ponen otro nombre, un nombre que suena un poco espantoso. Inmigración de cadena, eso tiene que ser malo, ¿verdad? Porque es de cadena. Pero esto es a lo que se refieren. Cuando uno entra a este país, uno tal vez quiere reunirse con su familia. Pero de acuerdo con la gente aconsejando a este presidente y el mismo presidente, ellos se ponen a decir de que cuando entra una persona, entran 13 detrás de ellos. Como si fuera inmediato o como si fuera así. No todo el mundo se quiere venir para acá. La vida aquí es difícil. Y no es así la situación. Amigos, está sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Ofrecemos la primera consulta gratis
Para su asunto de inmigración, llámenos hoy al 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web, en lim.law, y también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, síganos en Lim Law. El número de teléfono de nuevo para hacer su primera consulta gratis es el 407-897-8870. Estamos hablando sobre las noticias, pues, de inmigración, intentando entender el pensamiento de esta administración y entender también los cambios que hemos visto en solo esta semana, que parece de que han habido muchos cambios. Bueno, ya sabemos de que el TPS se ha terminado, ya sabemos de que están intentando terminarse con DACA, están intentando deshacerse con migración de cadena, como ellos le dicen, pero lo que realmente es reunificación de familia. Se están deshaciendo básicamente de todas las maneras de que uno pueda inmigrarse a este país. Y después se quieren quejar sobre inmigración ilegal. Bueno, si le corta toda la manera de reunirse con su familia, por favor, la gente va a seguir adelante. Nada en la historia de este país ha parado inmigración. Todo el mundo el mundo piensa pues de que este país es un país de libertad. Y así debería ser. Somos un país de inmigrantes. No somos el único país, pero sí somos un país de inmigrantes. Y la gente se pone la mano sobre el corazón, dice que son patriotas, pero no entiende los valores de América. Porque América es una idea, no es un país, es una idea. Y esta administración parece no entenderla. Lo hace de mueca. Bueno, amigos, estamos hablando sobre otros cambios. Esta semana también vimos de que hubo una demanda en las Cortes Federales sobre DACA. DACA es la ley de los jóvenes, pues la gente que entraron aquí como jóvenes, de que no tienen nada de culpa cómo entraron a Estados Unidos. Y entonces lo que la Corte ha dicho, si se recuerda, es de que el presidente Obama pasó DACA y hubo peleas pues en las Cortes Federales, pararon una expansión de DACA en las Cortes Federales y entonces ya cuando vino el presidente Trump, se acabó con DACA. Entonces hubo una demanda contra esa decisión y en las Cortes Federales, y ahora las Cortes Federales han dicho de que no, mientras tanto la gente con DACA puede seguir renovando. Entonces hoy, ahorita que estamos en enero, todavía se puede aplicar para DACA. Se anunció en septiembre, octubre en 2017 que se iba a parar, y ya que en marzo de este año ya se iba a parar DACA, y todavía existe esa buena posibilidad de que eso pase, pero ahorita, mientras tanto, en esta última semana, Inmigración ha empezado a recibir solicitudes de renovaciones de DACA, pero solo renovaciones. No están aceptando aplicaciones de parol, que es el permiso de viaje, que es uno de los puntos más importantes de DACA, pero por lo menos, mientras tanto, están aceptando solicitudes de renovaciones de DACA. Entonces, esta semana nos pusimos nosotros a aplicar por varias solicitudes y la estamos enviando de un día próximo porque necesitamos que llegue ya, antes de que esa decisión de la Corte Federal sea reversada. Hay que moverse cuando existen estas posibilidades de obtener protección, de obtener un permiso de trabajo. No se quede sentado en las manos. Actúe. Esta semana hemos estado ocupadísimos, pero así debería ser, porque cuando pase algo así tenemos que movernos y nos tenemos que mover rápido. No se quede sentado en las manos. Ahorita están renovando DACA. A mí me dio mucha tristeza cuando en septiembre se anunció de que DACA iba a terminar y que las personas a quien se le expiraba el estatus después de marzo no podían ni siquiera renovar. Eso me dio mucha tristeza, porque eso es lo que me decía a mí, es bueno, wow, una persona que se le expira en 5 meses, sí puede renovar por 2 años más, pero la persona que tiene DACA y que se le expira en 7 meses, se le acabó. Bueno, eso ya cambió.
Ahorita, esta semana, cambió. Hay que aplicar para su renovación. No espere más. Inmediatamente envíe esa solicitud para que llegue de un día al próximo. Hay que moverse cuando estamos con este tipo de asunto. Pero hay que asesorarse bien. Hay que asesorarse bien sobre sus derechos, sobre su estrategia, que es lo más importante en estos casos. Esta semana vi, como casi todas las semanas, vi varios venezolanos. Y muchos venezolanos están aplicando por el asilo. ¿Por qué? Porque el vecino le dice, no, la amistad le dice, no, esto es lo que hice. Pero tú no estás involucrado en la política. ¿Cómo estás aplicando por el asilo? Que hay que asesorarse. Porque simplemente porque un venezolano lo hizo, no quiere decir de que eso es lo que le corresponde a usted. Y para mí eso es tener una estrategia legal. Es importante. Porque las consecuencias son graves. Tal vez no hoy, pero en el futuro sí. Y puede causar que la situación se empeore para usted y su familia. Ejemplo. Usted tiene un hijo. Entró aquí con su esposa y su hijo. Usted tiene un hijo aquí. Tiene, pongámosle, 5 años. Va a empezar sus estudios aquí. Empieza kindergarten, primer grado, segundo grado. Ya para el tercer grado es un puro americano ya. ¿Okay? Ya han pasado 4 años, 5 años. Lo llama para su entrevista de asilo. Usted se presenta en la cita de asilo y se la rechazan porque usted no tuvo caso. No tuvo por qué haber aplicado por asilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo van a referir a una corte de deportación. Y en una corte de deportación uno tiene que presentar su caso, de nuevo, ante su juez de inmigración. Y ese proceso se puede demorar 2, 3, 4 años. Y pongámosles que ya pierde ese caso. Y él lo apela. Más dinero, más tiempo, más angustia. Y cuando lo apela, se lo rechazan. Y ya se da cuenta que para seguir adelante con ese caso son miles y miles de dólares en costos legales, que ni siquiera se puede hacer. Ya para esta época, su hijo está en la secundaria. Su hijo de 5 años, ahora ya está en la secundaria. Y hay que decirle a ese hijo, yo sé que has estudiado fuerte, yo sé que tienes buenas notas, pero existe la posibilidad de que no vas a lograr estudiar en universidad aquí en los Estados Unidos y lograr tu sueño a cual usted ha trabajado tanto tiempo. Eso es difícil escuchar. Y se lo digo porque yo lo he escuchado personalmente. Eso me pasó a mí. Yo viví esta angustia y yo lo sé que es estar así. Ahora, yo, ya siendo abogado de inmigración, yo ya he ejercido leyes de inmigración ya 20 años. Me recuerdo sobre el caso de mis padres. Me pongo a estudiarlo sabiendo la ley ahora. Y había muchas otras cosas que mi familia podía haber hecho. O en conjunto con un asilo, o en vez de un asilo. Pero habían cosas que se podrían haber hecho. Y yo no le estoy echando la culpa a mis padres. Yo estoy muy agradecido a mis padres, porque entiendo el sacrificio que hicieron. Mi papá era contador en Nicaragua y se vino a este país a soldar. Yo ni me imagino el impacto que tuvo mi papá de ser un profesional así, y ahora hay que básicamente joderse el cuerpo. Él terminó sin pestaña, él terminó sin rodillas. Tiene rodillas artificiales. De cómo se fregó el cuerpo por tener que trabajar así. Pero lo hizo para que sus hijos tuvieran un futuro. Y yo entiendo que muchos venezolanos, eso es lo que, ahí es donde se encuentran. Pero lo que no le están sirviendo bien al pueblo venezolano es de que pueden haber otras opciones además del asilo, o en vez del asilo.
Yo no estoy diciendo de que no apliquen por el asilo. Si califican, apliquen. Pero el asilo debería ser como un último recurso. Hay que tener mucho cuidado sobre el consejo que se le está prestando al pueblo venezolano. Amigos, yo soy Henry Lim, la voz del inmigrante, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. La primera consulta es gratis. Llámenos hoy. Síganos en el web en lim.law y también en las redes sociales en Facebook. Denos un like, por favor, en Facebook o en Instagram en Lim Law. De nuevo, las oficinas están en Orlando y en Kissimmee y ofrecemos la primera consulta gratis. Llámenos hoy para formar su estrategia legal. El número de teléfono es el 407-897-8870. Estamos hablando sobre las noticias que pasó. Vamos a ver qué es lo que pasa con DACA. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con los salvadoreños. En total estamos hablando de casi ya 2 millones de personas. Si nos ponemos a sumar de DACA, 800,000. Nos ponemos a sumar los salvadoreños, 200,000. Los haitianos, los nicaragüenses, los hondureños. Estamos hablando de bastante gente. Y ahora se quieren deshacer de la lotería de visa. Y ahora se quieren deshacer de inmigración para reunir la familia. Y eso es otro punto, pues. Regresemos a ese punto y vamos a terminar el programa con los venezolanos. Y lo que están diciendo, inmigración de cadena. Lo dicen como si cuando uno entra a este país, entra ya inmediatamente con toda la familia. No, un residente, cuando uno se hace residente, las únicas personas que este residente puede pedir es a un hijo soltero o a una esposa, nada más. El residente no puede pedir a nadie más. El residente no puede pedir a sus padres. Aunque tenga la ciudadanía pendiente, no puede pedir a los padres hasta que no se haga ciudadano americano. Y para hacerse ciudadano americano se demora 5 años. Y después de esos 5 años, si quiere pedir a un hermano, se demora 13 años más, 18 años. Pero si es de México, son más de 20 años. Si es de los Filipinos, tal vez 30 años. No es como si cuando uno entra se está trayendo toda la familia inmediatamente. Esto se demora años. A veces 10, 20, 30 años para poder traer a los familiares. Las únicas personas que entran aquí inmediatamente son los hijos menores de edad de ciudadanos americanos, las esposas de ciudadanos americanos y los padres de ciudadanos americanos. Esas son las únicas personas que entran inmediatamente. Y inmediata quiere decir 1 año. Entonces, lo que este presidente y esta administración dice no tiene sentido. Y le llaman inmigración de cadena, por favor. Esa cadena es larguísima, porque se demora tanto para llegar de una a la otra. Entonces, no deje que esta administración hable de esta manera. Para nuestros amigos puertorriqueños que se están mudando a esta área, regístrense a votar para votar contra este tipo de ignorancia y estupidez de administración. Bueno, hablamos sobre los venezolanos. Ellos están interesados muchas veces en algún otro asunto además del asilo, porque para mucha gente no le conviene el asilo. No van a poder viajar, no le gusta la angustia asociado con un asilo, porque uno no sabe qué va a pasar en los próximos 4 a 10 años con su estatus inmigratorio en este país. Mientras tanto, tienen que restablecerse su vida aquí para que en 6-7 años le diga que se tiene que ir. Es difícil eso. Entonces hablemos un poco sobre las alternativas. Primero todo, uno puede solicitar una extensión de su estadía de 6 meses. Lo otro, pueden solicitar visas de estatus estudiantes. Podemos buscar ofertas de empleo para obtenerle residencia por parte de empleo. Tal vez son de países que tengan convenio con los Estados Unidos. Por ejemplo, muchos venezolanos tienen doble ciudadanía. Pueden invertir aquí. Tal vez tienen negocios en el extranjero y quieren abrir un sucursal aquí. Entonces, hay muchas diferentes maneras. Hay que explorarla. El asilo no es lo único que existe para los venezolanos. Pero hay que hablar con gente que conoce
no con gente que simplemente le quieren vender un servicio porque es el único servicio que conocen o que piensan conocer, ¿verdad? Porque aquí se sabe de que hay mucha gente que se llaman paralegales y notarios que se piensan ser abogados que no saben qué están haciendo. No saben cómo darle un consejo legal. Lo único que dicen, no, asilo. Todo el mundo está aplicando por el asilo. Y lo que hacen es simplemente traducir un relato cuando el asilo tiene parámetros de ley de asilo, que hay que tener conocimiento de ley y cómo argumentar estos puntos. Se tiene que asesorar bien con abogado con experiencia de inmigración. Que el bufete tenga los recursos para respaldarlo a usted. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos en Lim Law. Amigos, gracias por haber sintonizado a La Voz del Inmigrante. Yo soy el abogado Henry Lim, abogado de inmigración aquí en la Florida Central, con oficinas en Orlando y en Kissimmee. Nuestro número de teléfono es el 407-897-8870. Le repito, el número es el 407-897-8870. En el web nos encuentra en lim.law y en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Lim Law. De nuevo, la primera consulta es gratis. Llámenos hoy para su estrategia legal al 407-897-8870. Muchas gracias, amigos. Preguntas sobre los nuevos cambios de inmigración para ayuda con residencia permanente, ciudadanía, deportación, asilo o cualquier otro asunto migratorio. Sintoniza La Voz del Inmigrante con el abogado Henry Lim. Y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana por 98.1 Salsa y más.